Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este día. Mi nombre es Esmeralda Jarón y soy la directora de programas para el personal y servicios comunitarios de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis. Yo tengo el honor de ser la moderadora de este evento. Bienvenidos a nuestro seminario Mi familia y la vacuna de COVID-19. ¿Qué es verdad? ¿Qué es el mito? ¿A quién debo creerle? En esta ocasión, nuestra oficina se está asociando con la comunidad Latinx, con la comunidad hispana, para responder a preguntas sobre la vacuna de COVID-19. Durante este seminario de 60 minutos, escucharemos a expertos de investigación, enfermedades infecciosas, inmigración y el Consulado de México. La decisión de vacunarse contra COVID-19 es completamente personal. El propósito de este evento es para proveerles de información que les ayude a hacer su propia decisión si tomar la vacuna de COVID-19 o no. En esta ocasión tenemos un panel fantástico. El doctor Daniel Blash, vicedecano de Diversidad, Equidad e Inclusión y director de Diversidad, Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis. El sacerdote y doctor James F. Duffy, decano asociado de currículo clínico y profesor adjunto de medicina interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis. Buenas tardes. La profesora Cristina García, profesora asistente, idiomas, literaturas y culturas de la Universidad de St. Louis. Hola a todos. La doctora Julia López, instructor de medicina, División de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. Buenas tardes. El doctor Jesús García Martínez, decano asociado de investigación, profesor de Ciencias Clínicas de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud Doisy de la Universidad de St. Louis. Buenas tardes a todos. El cónsul titular Alfonso Navarro Bernacchi, del Consulado de México en Kansas City, Missouri. Y la abogada Jessica Piedra, especialista en Derecho de Inmigración, Oficinas Legales de Jessica Piedra. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro panel por estar hoy con nosotros. También le agradecemos a todos nuestros colaboradores en la comunidad, como la organización Regional Response Team, entre otros. Como pueden ver, este seminario es en español. ¿Por qué en este lenguaje? Porque la población hispana de Estados Unidos alcanzó un récord de 60.6 millones en el 2019 y muchos de ellos son hispanoparlantes. En otras palabras, hablan español. Queremos que puedan escuchar esta información importante en su lenguaje natal. Comenzamos. Nuestro primer panelista y el anfitrión es el doctor Daniel Blash. Profesora Cristina García le traducirá. Dr. Blash, the floor is yours. Good evening. On the behalf of Doctors Robert Wilmot and Christine Jacobs, I welcome you to this very important webinar. This is one of several that we've hosted at the School of Medicine. It is, however, the first time we're presenting a webinar in all Spanish. Today's webinar recognizes the many stakeholders in our community who are Spanish speaking, and the friends and family members who will benefit greatly from this webinar in their native language. Additionally, this webinar is being shared with our SLU campus in Madrid, Spain, and with our new collaborators in the Dominican Republic.
We recognize the need for information like this in the Bosnian language and many other language groups. We will do our best to be a resource for those language groups as well in the future. In the next 60 minutes or so, we hope to address as many questions as possible. This panel is for the public, not necessarily for the scientific community. Our hope is to use common terminology to explain very complex matters. Thank you again for joining us. Buenas tardes. En nombre de los doctores Robert Wilmot y Christine Jacobs, les doy la bienvenida a este importante seminario. Este seminario es uno de varios que hemos organizado en la Escuela de Medicina. Es, sin embargo, la primera vez que estamos presentando un seminario completamente en español. El seminario de hoy reconoce a los muchos miembros de la comunidad, partes interesadas y amigos que se beneficiarán de tener este seminario en su lengua nativa. Además, este seminario se comparte con nuestro campus de SLU en Madrid, España, y con nuevos colaboradores en la República Dominicana. Reconocemos la necesidad para información como esta en otros grupos lingüísticos. Haremos lo mejor que podamos para ser un recurso para tantos grupos lingüísticos como sea posible. En los próximos 60 minutos esperamos abordar tantas preguntas como sea posible. Este panel es para el público, no necesariamente para la comunidad científica. Nuestra esperanza es usar terminología común para explicar asuntos complejos. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Blash y profesora García. Enseguida tenemos al señor Alfonso Navarro Bernacchi, cónsul titular del Consulado Mexicano en Kansas City, Missouri. Adelante, señor Navarro Bernacchi. Muchas gracias y muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este panel de personas expertas que, como decía ya el decano Blash, nos ayudará a compartir información valiosa con el gran público en el área metropolitana, desde luego de San Luis, pero gracias a las posibilidades tecnológicas, también llevar este mensaje a personas que en español tienen dudas y tienen muchas preguntas sobre el actual proceso de vacunación contra COVID-19. El Consulado de México en Kansas City tiene como su misión servir a población mexicana que vive en los estados de Missouri, Kansas y la parte occidental de Oklahoma. Es una circunscripción consular muy amplia, un distrito consular muy amplio. Ahora que mencionaban que también ustedes tienen socios en España, bueno, pues el distrito consular del Consulado de México en Kansas City tiene una extensión territorial casi del mismo tamaño de España. Por eso es que con el apoyo de aliados, como la Universidad de San Luis, podemos llegar y multiplicar el mensaje de prevención, de acceso comunitario, porque de otra manera es muy difícil que una oficina, por más personal que tenga, pueda cubrir un territorio tan amplio. Por eso es que saludo el esfuerzo de difusión y educación de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Luis y su Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Gracias de nuevo, decano Daniel Blash y la directora Esmeralda Jarón, que han hecho posible. Y precisamente a propósito de equidad, para el Consulado de México es importante avanzar hacia el acceso equitativo y universal de la vacuna entre la comunidad mexicana en Missouri y en el área de San Luis en particular, y desde luego al resto de la comunidad hispana. Durante la pandemia, no hay que olvidarlo, muchas de las personas de la comunidad latina, hispana y mexicana fueron reconocidas como personas trabajadoras esenciales y siguieron trabajando para que otros pudieran cuidarse. Ahora toca seguir reconociéndoles a estas personas trabajadoras en sus aportaciones a la recuperación económica de la región y por ello propiciar su acceso oportuno a la vacuna. Y también, como se nos ha explicado y haremos en este seminario el día de hoy, con ayuda de personas expertas, pondremos al alcance de nuestra comunidad en español información sobre la seguridad, eficacia y la importancia de vacunarse cuando llegue el momento y lo decidamos cada uno de manera personal. Muchas gracias de nuevo y espero que este seminario sea de gran utilidad. Muchas gracias, señor Bernacchi, Navarro Bernacchi. Ahora vamos a empezar con los mitos.
Y les voy a screen share. Un momentito. Y aquí estamos. El primer mito que tenemos es, ¿se puede postergar las vacunas rutinarias hasta que se acabe la pandemia? Doctor Jesús García Martínez, ¿nos podría contestar esta pregunta? Sí, gracias, claro. No, no se deben postergar. Las vacunaciones rutinarias se refieren a otras vacunas que se aplican como parte del tratamiento normal de una persona para mantener su salud. Por ejemplo, la vacuna contra la gripa. Las vacunas rutinarias no se deben postergar. Estas vacunas en niños y adultos son una parte importante para evitar otras enfermedades. Platique con su médico familiar y pregunte qué vacunas necesita y cuál es el plan para ponerse al corriente. Muchos médicos ofrecen citas o lugares alternativos para vacunar a pacientes saludables para reducir la exposición al virus de COVID-19. Si le aplican la vacuna de COVID-19 primero, tendrá que esperar 14 días antes de ponerse otra vacuna, incluyendo vacunas contra la gripa o el herpes. Si le aplican otra vacuna primero, también tendrá que esperar al menos 14 días antes de que le apliquen la vacuna contra el COVID-19. Si le aplican la vacuna contra COVID-19 por inadvertencia antes de los 14 días de la otra vacuna, no tendrá que empezar la serie de vacunación de COVID-19 otra vez. Tendrá que completar la serie de acuerdo al plan de tratamiento. Gracias, doctor. Vamos al mito número 2. Las vacunas de COVID-19 se desarrollaron muy rápidamente para ser seguras. No hubo suficientes participantes en los ensayos clínicos para establecer la seguridad de las vacunas. ¿Es eso mito o verdadero? No, ese es un mito. A primera vista, podríamos decir que el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 por Pfizer y Moderna fue muy rápido, pero debemos también tener en cuenta ciertos hechos que contribuyeron a esto. Estas dos vacunas están basadas en tecnología de ARN mensajero. En siglas en español sería el ARNM y siglas en inglés que probablemente lo han visto es mRNA. Esta tecnología no es nueva. Ha sido estudiada y usada ya por varias décadas. Incluso se ha usado para la investigación de tratamiento de cáncer en lo que se llama inmunoterapia. Los ensayos clínicos para las vacunas contra COVID-19 fueron hechos con la misma rigidez usada en los ensayos de todas las otras vacunas. Los resultados fueron revisados y aprobados por varios paneles de consejeros de salud independientes. En este caso, la vacuna se desarrolló con poco tiempo porque usaron la infraestructura que ya estaba presente y porque dedicaron muchos recursos financieros a este proyecto. Las dos compañías usaron un número muy grande de personas para probar la efectividad de las vacunas, alrededor de 40,000 personas o más. Gracias, doctor. Mito número 3. Ya tuve COVID-19, así que no necesito la vacuna. ¿Qué nos puede decir, doctor García Bernacchi? García Martínez, sí. Eso también sería otro mito. Sí necesita la vacuna, aunque ya haya tenido la enfermedad COVID-19. Hasta hoy, todavía no se sabe por cuánto tiempo una infección natural por COVID-19 produce inmunidad contra la enfermedad. Existen algunos reportes de personas que han sido reinfectadas con el virus de COVID-19, aún después de que estuvieron muy enfermos con este virus. La CDC recomienda que un paciente que haya tenido COVID-19 espere 90 días después de que fue infectado la primera vez antes de ponerse la vacuna contra COVID-19. La protección que uno desarrolla al tener una infección es llamada inmunidad natural y el grado de inmunidad varía de persona a persona. Puesto que este virus es nuevo, no sabemos por cuánto tiempo dura la inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que una reinfección con este virus no es común en los primeros 90 días después de la primera infección.
Hasta este momento, tampoco sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la vacuna. Esto llevará más tiempo y depende de cómo funcione la vacuna en la vida real. Los resultados hasta ahora han sido alentadores y la protección ha sido igual que la que se encontró durante los ensayos. Muchas gracias. Vamos al mito número 4. Las vacunas de COVID-19 se desarrollaron para poner un microchip en mi cuerpo. La vacuna va a alterar mi ADN. No, ¿Qué nos dice usted? Sí, este doctor? es otro mito también que es falso. No hay un microchip en la vacuna. Este rumor falso se inició debido a comentarios acerca de los registros digitales de la vacuna. Los estados mantienen registros de inmunización para ayudar a los pacientes y los médicos a llevar una historia de las vacunas que una persona ha recibido. No hay ningún componente electrónico en las vacunas. En un rato, el padre Dr. Duffy hablará de la composición de las vacunas. Las vacunas están basadas en la tecnología de ARN mensajero, como ya había mencionado. El ARN mensajero funciona en el citoplasma de la célula, que es un compartimiento diferente de donde se encuentra el ADN o material genético. En la siguiente diapositiva podemos ver una figura que representa a la célula. Aquí se ve que el ADN, que está marcado como DNA en la figura, se encuentra en el núcleo. El ARN mensajero que viene de la vacuna de Pfizer o de Moderna entra a la célula y se queda afuera del núcleo, en el citoplasma. Aquí es donde el mensaje que viene codificado en el ARN mensajero se traduce a una proteína. Cuando la proteína está completa, sale de la célula y es reconocida por el sistema inmunitario como una proteína extraña al cuerpo y genera la protección inmunitaria contra esa proteína. Cuando el virus COVID-19 entra en el cuerpo de una persona que ha recibido la vacuna, el sistema inmunitario detecta la presencia de esta proteína en el virus y lo ataca. Así como funciona la vacuna. Muchas gracias. Mito número 5. No necesito llevar una mascarilla después de vacunarme. ¿Qué piensa usted, doctor? Pues sí, este mito no es cierto. Sí se necesita llevar una mascarilla aún después de que ha recibido la vacuna. Las vacunas contra COVID-19 lo protegen de una enfermedad seria causada por el virus COVID-19. Sin embargo, no se sabe si la vacuna lo proteja contra la infección por el virus y luego usted pueda transmitir el virus a otras personas. Por esta razón, todavía tenemos que continuar usando mascarillas y seguir los protocolos de higiene, lavándonos las manos y mantener la distancia física hasta que sepamos más sobre la vacunación y un número suficiente de la población haya sido ya vacunada. Muchas gracias. La siguiente es una pregunta y esta es para el padre doctor James Duffy. ¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna de COVID-19? ¿Contiene tejido fetal abortado? Bueno, esta es una pregunta buena. El ingrediente activo en ambas vacunas de Pfizer y Moderna es mRNA. El mRNA les dice a sus células un mensaje que hagan una proteína del coronavirus. Una vez que su cuerpo sabe cómo hacer la proteína, puede reconocer COVID-19 y combatirlo. Las vacunas también contienen lípidos, grasas, varias sales, sacarosa y otros ingredientes estabilizantes que ayudan a su cuerpo a usar el mRNA. Las vacunas de COVID-19 no contienen células fetales abortadas. Sin embargo, Pfizer y Moderna sí hicieron pruebas de confirmación para asegurar que funcionen las vacunas usando líneas celulares humanas. Las líneas celulares humanas no son lo mismo que el tejido fetal. Las líneas celulares humanas son células que fueron cultivados en un laboratorio.
provienen de células tomadas de abortos electivos en las décadas de 1970 y 80, pero no se usó ninguna línea celular humana en manufacturar la vacuna y no están dentro de la inyección que usted recibe. Muchas gracias por esa contestación. Se le agradece. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de COVID-19? ¿Hay riesgo de una reacción alérgica severa si recibo la vacuna? Esta pregunta es para el doctor Jesús García Martínez. Sí, la vacuna de COVID-19 le ayudará a protegerse de la enfermedad causada por el virus COVID-19. Después de que le apliquen la vacuna, puede presentar algunos efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su cuerpo está generando protección contra la enfermedad. Estos efectos secundarios pueden afectar su habilidad de continuar con sus actividades diarias, pero deben desaparecer en unos cuantos días. Los efectos secundarios comunes pueden ser dolor e inflamación en el brazo donde le ponen la vacuna, y esto puede ser acompañado por fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, y estos se parecen mucho a como si usted tuviera un resfriado. Y como mencioné anteriormente, pueden limitar sus actividades diarias, pero deben desaparecer en unos cuantos días. Ahora, en cuanto a reacciones alérgicas, estas pueden ser simplemente hipersensibilidad o más graves como la anafilaxia. La hipersensibilidad se presenta como urticaria, inflamación de las capas más profundas de la piel y justo por debajo de la piel y un silbido cuando respira. Algunos casos de anafilaxia sí han sido reportados y esta es una reacción adversa más fuerte. Si usted ha tenido una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna de ARN mensajero o alguno de sus componentes, no es candidato a esta vacuna. Si tiene otras alergias, por ejemplo, contra el polvo, o mascotas o el látex, sí puede recibir esta vacuna. Algunos de los componentes de la vacuna, como polietilenglicol o polisorbato, se encuentran, por ejemplo, en maquillajes, en chicles, goma de mascar, en ice cream, nieve, en vitaminas. Si usted ha tenido alguna reacción alérgica contra alguno de estos, debe de conversar con su médico familiar y ver si es elegible para recibir la vacuna. Muchas gracias. Y en combinación, recibimos otra pregunta aquí en el cuestionario. Dice, ¿cuáles son los componentes de las vacunas y qué similitud tienen con los diáconos para el flu? Creo que el padre Dr. Duffy ya contestó los ingredientes. ¿Le gustaría regresar y hablar de si tiene alguna similaridad a la flu, Father Duffy? ¿Puede explicar la pregunta otra vez? Si la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de las vacunas y qué similitud tienen con los diáconos para el flu? Pues es una manera diferente de producir una vacuna, ¿no? Esa es la primera vez que los investigadores están usando mRNA para producirlos. Entonces, el flu es poco diferente en la manera de hacerlo. Normalmente son partes de las proteínas. Pero con este vacuna ahora está usando mRNA, como explica el doctor Jesús García Martínez. Entonces, pero es diferente, pero... Sí, gracias. Vamos a la siguiente pregunta aquí en nuestro evento. ¿Qué dura más tiempo? ¿La inmunidad después de tener COVID-19 o la protección de las vacunas de COVID-19? Doctor García Martínez. Sí, bueno, hasta hoy no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que una reinfección es poco común en los 90 días después de la primera infección con el virus que causa COVID-19. No sabemos por cuánto tiempo la inmunidad dura después de vacunarse.
hasta que tengamos más datos sobre la protección de las vacunas del COVID-19 en condiciones del mundo real. Hasta ahora no sabemos cuánto duran ninguna de las dos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede uno infectar de COVID-19 después de vacunarse? ¿Se puede transmitir COVID-19 a otra persona después de recibir la vacuna? Ok. Normalmente se toma unas semanas para que el cuerpo desarrolle inmunidad o protección contra el virus que causa COVID-19 después de la vacunación. Esto significa que es posible que una persona se infecte con el virus que causa COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación y todavía enfermarse. ¿Okay? No sabemos todavía si recibir la vacuna de COVID-19 previene que usted propague el virus que cause COVID-19 a otras personas. Aun si usted mismo no se enferma, esto es lo que se llama un portador asintomático. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Qué otra vacuna, además de los tratamientos contra el cáncer, existe en el mercado que contienen la misma tecnología de mRNA? Bueno, hasta ahora no hay ninguna otra vacuna que tenga la misma tecnología. Se está probando también esta misma tecnología para producir otras vacunas, pero hasta ahora no hay ninguna que esté autorizada, e incluso en caso de emergencias todavía en el mercado. Estas son las primeras que tienen esa tecnología. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Causa esterilidad la vacuna de COVID-19? Estoy embarazada o planeo embarazarme. ¿Todavía puedo recibir la vacuna? ¿Hay riesgos adicionales para mí? Doctor. Okay. Sí, las personas que desean embarazarse en el futuro son elegibles para recibir la vacuna. Actualmente no hay evidencia que los anticuerpos que se producen en respuesta a la vacuna contra COVID-19 causen algún problema con el embarazo, incluyendo el desarrollo de la placenta. Si hay mitos ahí también que dicen que la vacuna no permite que se desarrolle la placenta. Esto no es cierto, ¿ok? No hay ninguna evidencia que sugiera algún problema de infertilidad. Es importante que las personas embarazadas o que se quieran embarazar consulten con su médico para recibir la vacuna de acuerdo a los criterios de vacunación basados en los grupos de prioridad. Para los hombres tampoco se ha visto hasta ahora ningún dato que sugiera que disminuye la fertilidad. ¿Okay? O sea, no hay ninguna evidencia científica que dice que la vacuna causa infertilidad. Muchas gracias. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. Si tiene una reacción después que recibe su primer dosis de vacuna, ¿hay más posibilidades de volver a tener reacción cuando recibe la segunda dosis? Sí, depende de qué tipo de reacción ha sido. Como explicaba, puede ser una reacción muy leve, nada más dolor o hinchazón en el brazo donde le pusieron la vacuna. Eso es prácticamente normal. Puede continuar con la segunda dosis. Pero si ha tenido una reacción que ha sido más grave, por ejemplo, como le mencionaba, que tenía urticaria o que tenía silbidos al respirar, se pone todo rojo, entonces es recomendable que primero hable con su médico familiar para ver si puede recibir la segunda dosis. En esos casos sí hay que tener más precaución. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta, vamos a verla, dice, ¿cómo puede la gente en comunidades desfavorecidas confiar en la vacuna, tomando en cuenta la historia de ser maltratado y objeto de prueba en el pasado? Esta pregunta es para la doctora Julia López. Buenas tardes. Sí, yo creo que esta pregunta tiene mucho sentido. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo que tenemos que reconocer el trato injusto que ha impactado a mucha gente en la comunidad latina y pues por eso es tan crítico hacerle preguntas a su médico familiar. Claro,
también hablando con grupos en la comunidad en las cuales se sienten apoyados es sumamente importante. Es tan importante que uno se siente cómodo en tratando de hacer las preguntas, y claro que a veces no es tan fácil hacer esas preguntas, especialmente si uno no tiene ese soporte o si uno no siente que se puede hacer esas preguntas dependiendo en la situación que uno tiene. Pero aquí estamos tratando de hacer esas respuestas a esas preguntas, y sí hay comunidades y hay apoyos en donde se puede buscar esa ayuda, y sabemos que primero principal reconociendo ese trato injusto, pero yo creo que a la misma vez tratando de ver que sí hay manera de ver lo positivo en lo que estamos viendo aquí con la vacuna y con lo que sí se puede salir de todo esto a través de la ciencia. Al final de todo, la elección de recibir la vacuna para la coronavirus es personal, y buscando el apoyo en donde se puede. Especialmente cuando uno tiene ese desconfianza, es normal, y pudiendo buscar ese apoyo y hacer esas preguntas en donde se puede, es donde uno tiene que ver aquí, en donde yo puedo hacer esas preguntas y tratar de conectarse. Yo estoy aquí para poder conectar a ustedes en donde yo puedo, organizaciones en San Luis y también en el estado. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿puedo recibir la vacuna de COVID-19 si no tengo seguro médico? Si es así, ¿cuánto cuesta? Profesora García, ¿nos podría contestar esta pregunta? Bueno, esa pregunta es para mí, Oh, Esmeralda, pero ok, no hay problema. no, pero entonces sí, el gobierno federal sí está ofreciendo la vacuna en forma gratuita para todas las personas que viven en los Estados Unidos, y eso es muy importante recordar. Sin embargo, su proveedor, si uno sí tiene seguro médico, Medicaid o Medicare o otra seguro médico privado, sí puede ser un cargo por administración. Pero ese debe ser un cargo que viene, hacia su seguro médico. Las compañías aseguradoras que de salud públicas o privadas pueden reembolsarse este cargo. En el caso de los pacientes sin seguros médicos, ese reembolso se implementados a través del Fondo de Alivio para Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Ese es un título muy largo, pero ese es una agencia en donde se puede buscar, en donde hay ese recurso en particular para esos fondos para personas que quizás no tienen seguro médico. La vacuna no se le puede negar a nadie. Incluso si no está en condiciones de pagar el cargo por la aplicación. Yo creo que uno se recuerda eso porque es sumamente importante. Durante los próximos meses, los consultorios médicos, las farmacias, los hospitales, las clínicas ofrecerán la vacuna contra el COVID-19. Claro que estamos viendo diferentes fases, y aunque uno quizás quisiera tener ya la vacuna y otros esperando más información, sabemos que estamos buscando más y más información sobre estos próximos meses esperando la vacuna. Es posible que se comunican con usted este consulto de médico o la farmacia local para brindarle esa información acerca de sus planes de la vacunación. Entonces es importante tener esa información a tanto puede ser correo electrónico, puede ser por su correo de casa,
puede ser llamadas, y entonces prestando atención a todos lados en donde uno se agarra la información en general sobre su salud. Ahí va a venir la información también sobre las vacunas a la misma vez. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿puedo recibir la vacuna si soy un inmigrante indocumentado? ¿Hay consecuencias para los inmigrantes indocumentados que reciben la vacuna COVID-19? ¿Cuáles son los documentos necesarios para recibir la vacuna? Y esta pregunta es para la señora Jessica Piedra. Muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Las buenas noticias es que pueden recibir la vacuna todos y todos deben recibir la vacuna. Realmente los inmigrantes están en muchos de los trabajos más arriesgosos, ¿no? So, las buenas noticias es que pueden recibir la vacuna, no deben estar checando documentos en las clínicas donde dan las vacunas. Es posible que necesita una identificación, pero pueden usar su matrícula consular o su pasaporte para identificarse, y es posible que le preguntan dónde vives y todo eso es normal, ¿no? Van a preguntar a todos, no solo los inmigrantes. Tampoco deben estar dando esta información al gobierno, no es necesario no deben tener miedo de dar sus datos a estas clínicas para recibir este tratamiento, estas vacunas tan importantes. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Me pueden negar servicios la vacuna si no hablo inglés? Profesora García, esa pregunta es para usted. You're muted. Lo siento. El título sexto, Title VI en inglés, del Acta de Derechos Civiles de 1964, prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional a todos los proveedores de servicio de salud que reciben fondos del gobierno, y esto incluye Medicare y Medicaid. Y la lengua se entiende como una extensión de origen nacional, así que se cubre bajo el título sexto también. Y por lo tanto, no se le puede negar ningún servicio de salud, incluyendo la vacuna, por no hablar inglés. Y esta ley también obliga a los proveedores de servicios de salud a proveer un intérprete de manera gratuita en el caso de que sea necesario. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿están disponibles en español las encuestas de preregistro para la vacuna? Los ¿Doctora? sitios web de preregistro del condado y de la ciudad de San Luis están disponibles en español y en muchas lenguas. Además, si alguien no tiene acceso al Internet y no puede hacer el preregistro por Internet, puede llamar al Departamento de Salud del Condado de San Luis al 314-615-2660, y ahí pueden hacer el preregistro por teléfono. Y también ofrecen servicios de interpretación. Si uno llama a ese número, simplemente hay que pedirlos. Por el otro lado, en los sitios web de preregistro de los hospitales, estos no están disponibles directamente en español, pero es posible cambiar los ajustes en su navegador para que le traduzca la información que se encuentra ahí al español en esos sitios web de preregistro de los hospitales. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta también creo que es para usted. ¿Dónde puedo obtener más información en español sobre la vacuna?
Sí, el sitio web de la vacunación de Missouri está disponible completamente en español, entonces uno nada más tiene que entrar a covidvaccine.mo.gov y seleccionar Translate para cambiarlo al español. Y ahí va a encontrar toda la información sobre la vacuna, por ejemplo, sobre las diferentes etapas y fases de vacunación, y también información sobre los sitios de vacunación. Y también al final de esta presentación tenemos más recursos que están disponibles en español. Muchas gracias, profesora. Sabemos que mucha gente ha perdido familiares. Y esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo enfrentar una pérdida traumática debido a COVID-19? Y esta pregunta es para la doctora Julia López. Sí, yo creo que para esta pregunta, lo que yo he visto, porque yo soy consejera, además de ese trabajo en salud pública, y lo que yo he visto mucho en la comunidad y durante esta pandemia es tratando de llevar la vida en un sentido de que yo estoy tratando de llevar cada día como puedo, en el sentido de mi familia, en el trabajo, si es que yo no he perdido mi trabajo, y tratando de también pensar en mi familia en el sentido de que en lo que tengo aquí en mi casa, pero a la misma vez si tengo familia en otro estado, en otro país, lo que está pasando ahí, y ese impacto que también que me llega mucha angustia. Y eso tiene mucho sentido. Y además de todo eso, pensando en personas que había pérdidas, ¿no? Traumáticas en el sentido de que quizás tenía que ver con la pandemia, que tenía que ver con la coronavirus, o a veces no tenía nada que ver, pero la confusión o tanto... eh, tanto dilema, ¿no? En el sentido de que uno no podía hacer todas las cosas como uno quisiera porque las restricciones con la pandemia, y eso sí tiene un impacto, y entonces la profundidad de la soledad, yo creo que está ahí. Y yo creo que para muchas personas es difícil hablar de ese tipo de emociones, especialmente cuando estamos pensando en si somos la persona indicada en la familia en donde tenemos que estar pendiente de todo lo que está pasando con X cosa y no tenemos espacio para poder realmente tomar el tiempo para procesar exactamente qué es lo que pasó, o al revés, ¿no? Que tantas cosas que pasó y no realmente puedo enfocarme nada más solamente en todas las cosas, y no puedo enfocarme en haciendo las otras cosas que quizás me ayudaría, ¿no? Enfocando en lo positivo o en los momentos que hay que son positivos, porque claramente no podemos vivir una vida en donde siempre las cosas son siempre positivas, pero sí hay momentos, y buscando esos momentos a veces es muy difícil, esos momentos en donde la pérdida es tan tremenda. Y tantas personas que han muerto, sí, también pensando en cómo hablo de una angustia, y siento que quizás otra persona también está sintiendo algo similar, y no quiero poner eh, mis emociones también arriba de lo que está pasando con esa persona, y entonces mejor yo me quedo aquí tranquila con lo que yo me siento, y trato de llevar día a día como debo, y como puedo. Y yo diría que
pidiendo ayuda en donde uno se siente confortable. Y a veces eso es difícil, especialmente si es algo muy diferente a lo normal o lo que uno se siente que no es algo que normalmente uno hace. Y durante este tiempo de la pandemia, realmente pensando en necesito un soporte, necesito pensar qué es lo que yo necesito, especialmente en estos momentos. Y quién en mi vida o personas o comunidad o buscando manera o viendo los recursos que vamos a poner aquí o viendo comunidad o organizaciones también, en donde yo puedo ver a una persona o algo para tranquilizarme un poco o ver o sentir que yo que no estoy tan solo o sola en estos momentos. Y recordando que las pérdidas que son profundas y también con el tiempo eso también cambiará, pero a la misma vez que tenemos que tomar el tiempo para reconocer todos esos sentimientos y a veces reconociendo es el primer paso, pero también a veces es lo más difícil. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora López. Aquí las preguntas y respuestas tenemos una pregunta que dice, la nueva vacuna aprobada de Johnson Johnson está por llegar a Missouri. ¿Podrían explicar la diferencia con Pfizer y Moderna? ¿Alguno de los doctores que le gustaría contestar esta pregunta? Sí, yo puedo contestar la pregunta. Gracias. Bueno, como había mencionado, la vacuna de Pfizer y Moderna están basadas en tecnología de ARN mensajero. El ARN mensajero está envuelto en unas bolitas de grasa, que es donde va a estar en suspensión. La vacuna de Johnson & Johnson está formada por ADN, ¿ok? Y este ADN está dentro de otro virus que está atenuado y que es el que lo lleva a las células. El virus atenuado no tiene la posibilidad de reproducirse en nuestro cuerpo y el ADN que es introducido a la célula tampoco va a afectar sus genes. O sea, en resumen, las vacunas de Pfizer y Moderna están basadas en ARN mensajero y la vacuna de Johnson & Johnson en ADN. Gracias. Y para continuar, dice, si se le ofrece la vacuna de Johnson & Johnson, ¿es mejor esperar la de Moderna o Pfizer o aceptar la de Johnson & Johnson? Pues yo, en mi opinión, yo digo que en cuanto le ofrezcan la vacuna, acepte la vacuna, no importa si sea de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, todas van a funcionar. En cuanto le ofrezcan alguna vacuna, esa es la que yo recomiendo que tome. Muchas gracias. Y otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué medidas se están tomando para que registrarse para la vacuna no sea tan complicado? Hemos escuchado que mucha gente tiene complicaciones al registrarse. Doctores, ¿saben qué medidas están usando para que este proceso no sea tan complicado? ¿O no se sabe? Bueno, yo puedo hablar un momento aquí. Gracias. Yo diría, y quizá con la profesora Cristina también, y creo que eso hay en el sentido por lo menos en el estado de Missouri, y yo creo que ese slide en donde covidvaccine.mo.gov, ¿no? Esmeralda, si quiere salir, entrar a ese slide otra vez. Para registrarse para la vacuna es una cosa de
yo diría más que todo, y lo que yo estoy escuchando de muchas personas en la comunidad, es como donde hay espacio o donde hay manera de registrarse, anda a registrarte. Entonces, entonces por ejemplo, yo, por ejemplo, mi mamá, que vive en Colorado, ella tiene 66 años. Y tiene cosas médicas, pero ella también es maestra. Entonces, tiene su edad, tiene cosas de que trabaja con niños de 2 años. Y también tiene sus cosas médicas, ¿no? Entonces, cosas médicas. Y entonces también pensando, ok, entonces, ¿en qué manera puedo registrarme? Entonces, había manera de registrar por el hospital, y también estamos viendo eso aquí en Missouri. Por ejemplo, si uno va a BJC o Mercy, o estamos viendo que están poniendo registraciones saliéndose a los correos electrónicos. Sabemos que no todos tenemos correos electrónicos, entonces sabemos que para algunas personas estamos perdiendo a algunas personas en ese sentido, pero entonces uno se puede registrar en esa manera y ponerse una lista. Entonces eso es lo que estamos viendo. Cuando uno se registra, en realidad uno se está poniéndose una lista en donde esa lista le ayuda a poner, entonces, cuando hay vacunas y dependiendo en donde uno está en esa fase y en donde uno esté en esa lista, en donde ahí empieza, ok, entonces este es mi turno para la vacuna. Cuando hay espacio en las clínicas de salud pública. También están mandando registraciones y información, y uno tiene que registrarse también para ponerse una lista. Por eso, ese covidvaccine.mo.gov, Esmeralda, por favor, si se puede poner Aquí está. Gracias. covidvaccine.mo.gov. Esa página web es importante porque uno se puede registrarse ahí y también ponerse una lista. Entonces, aunque yo estoy diciendo y quizá uno está escuchando que lo que es complicado, yo diría que donde hay manera y donde uno se escucha, hay una lista, quiere registrarse, yo digo, sí, anda a registrarse, porque, ¿por qué no? Si hay más opciones, si hay más manera de ponerse nombre en listas, entonces hágase esa oportunidad. Yo no sé si la profesora Cristina tiene otra cosa a decir, pero por lo menos en el sentido de la comunidad en salud pública, en lo que estoy hablando con muchas de mis clientes y otras personas y en la comunidad, eso es lo que estoy diciendo, bueno, a todas las personas con quien interactúo. Gracias, Julia, y puedo añadir un poquito más. Y también quiero decir que comparto mucho con esa pregunta, porque es un proceso confuso, no, es complicado y a veces no se sabe a dónde ir o en dónde hay que registrarse. Y como bien dice la doctora López, pues hay que... en donde uno encuentre una forma de registrarse que lo haga, ¿no? Y que hay esa disponibilidad de los sitios web de preregistro en este sitio. Simplemente para destacar otra vez, creo que está en
la diapositiva anterior, también hay un número al llamar si uno no tiene acceso al Internet. Pero esto es solamente para el Departamento de Salud del Condado de San Luis. Entonces puede llamar a ese número que ve en la pantalla también para hacer el preregistro. Y eso hace un poquito más accesible el proceso de preregistro, pero todavía falta, ¿no? Hay que trabajar para que sea más accesible. Muchas gracias. Y vamos a ir a nuestra, creo que es la última pregunta, la más importante de todas. ¿Por qué es importante vacunarse? Y esta está abierta a todo el panel. ¿Por qué es importante vacunarse? Bueno, yo puedo hablar primero, ya que estoy todavía en la pantalla. Y para mí, simplemente vamos a compartir nuestras opiniones personales, ¿no? Pero para mí tiene que ver con el título de este seminario, de mi familia, ¿no? Para mí es importante vacunarme para proteger a mi familia y con la esperanza de poder, por ejemplo, mi padre es mayor y tiene Parkinson's, entonces para sentirme segura de estar con mi padre y de poder verlo, por eso quiero vacunarme y también para ver a mi familia política en Ecuador y hacerlo de una manera segura sin arriesgarnos de ninguna manera. Entonces, para mí personalmente, eso es por qué me quiero vacunar. Gracias, profesora García. ¿Algún otro de nuestros panelistas quisiera contestar? Bueno, otra razón es más para el buen común, ¿no? Es algo que este es un problema público y algo social. Entonces, si podemos contenerlo y prevenir esta enfermedad de vacunarnos, es importante que hacemos y contribuimos en este proceso para contener esta enfermedad. Entonces, más por el buen público. Claro que sí. Sí, I mean, oh, go ahead. Si me permiten, yo quisiera comentar que además de lo que ya se ha señalado, de las razones de poder estar nuevamente reunidos en familia, que es un valor muy importante para la comunidad latina, hispana o mexicana, como también ya se ha señalado, porque es un bien común, porque es en la medida en que toda la comunidad o las comunidades que llamamos nuestra casa tengan acceso a la vacuna y sean saludables, entonces eso, y es lo que yo añadiría, nos va a permitir continuar con la reactivación económica que es tan importante también para nuestras comunidades, para el trabajador, la trabajadora migrante que están proveyendo para sus familias y que, como decía yo al principio, han estado trabajando en actividades esenciales para que otros se puedan cuidar. De esta manera, pues podrá extenderse la actividad en restaurantes, en plantas procesadoras de alimentos, en los sectores de servicios que han mantenido la actividad aún bajo el gran riesgo que enfrentan sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, también creo que la actividad económica, el bienestar de nuestras familias son elementos importantes para que, llegada la oportunidad, pensemos seriamente en sí vacunarnos, independientemente de que la decisión es personal y totalmente íntima en cada uno de nosotros. Pues muchas gracias. ¿Pensabas hablar, abogada Jessica Piedra? ¿Querías contribuir? Just iba, a compartir algo es más personal, ¿no? Que puede pasar a su familia, ¿no? Mi mamá falleció hace el último mes, ¿no? De eso, que fue de edad avanzada y hablamos en común y en toda la comunidad, pero uno no, yo no sentía que me iba a tocar y de repente ya no está, ¿no? Es fuerte eso, pensar, pero realmente deben pensarlo, ¿no? Que
cuidar a nuestras familias, es tan importante que no traemos eso a casa. Exactamente, muchas gracias por ese testimonio personal, porque ya han pasado más de 500,000 personas en Estados Unidos que han fallecido de esta razón por el COVID-19. No hay que ser una estadística. Entonces, aquí les vamos a proveer de recursos que ustedes pueden ver. Estas slides van a estar disponibles para todos que las puedan recibir. Si quieren tomarle un retratito, ustedes pueden hacerlo. De su casita le pueden tomar un retrato, pero eso también va a estar disponible. Y esta grabación de este seminario web estará disponible en la página de News and Events de nuestro sitio de web. El siguiente evento que la Universidad de Medicina, St. Louis University, va a ser marzo 16 a las 4:30. Ese va a ser en inglés y se llama Building Public Confidence, Debunking the COVID-19 Vaccine Myths 2.0. Todos están cordialmente invitados. Esto concluye nuestro seminario de este día. Le agradecemos a todo nuestro panel por haber estado con nosotros y a usted, nuestro amado público que nos vio en este día. Muchas gracias por estar con nosotros desde su casita. Ahora ya tienen la información, ya pueden hacer la decisión de tomarse la vacuna de COVID-19 o no. Esto concluye nuestro seminario. Que tengan buena tarde.